Dios le bendiga, hermano. Estamos con la clase o la lección 17. Vamos a hablar un poco sobre la persona de Jesús. Vamos a apoyarnos hoy nuestro estudio en dos textos clave, en Juan 10:30 y Primera de Timoteo 3:16, para poder entender y comprender la grandeza de Cristo hecho hombre. Queremos hablar especialmente de este tema porque vemos y observamos que es importante y trascendental para nuestras vidas espirituales. Que tenemos el ejemplo de Cristo para nosotros. Jesús hecho hombre, sujeto al Padre, bajo el señorío del Padre, bajo el señorío del Espíritu Santo, hecho uno con el Padre. Y para nosotros, que debemos estar sujetos al señorío de Cristo, hecho uno, Cristo y nosotros, debemos de estar unidos. No podemos actuar separadamente, porque eso es lo que quiere las tinieblas y lo que quiere Satanás, romper nuestra unidad con Cristo Jesús. Lo intentó con el Señor Jesucristo hecho hombre, y bueno, lo va a intentar durante todas nuestras vidas y caminar con Cristo sobre la tierra con nosotros. Entonces, ese es el objetivo de esta enseñanza, de esta clase. Yo y el Padre somos uno. Cristo y yo, Cristo y usted también es uno. Debemos de vencer con el poder de Cristo Jesús en Cristo. Somos más que vencedores. Amada, buenos días. Buenos días. Dios te bendiga, esposa amada mía. Amén, amén. Vamos a leer en Primera de Timoteo. ¿Vamos a empezar por ahí o vamos a empezar en Juan? En Juan, vamos a empezar con Juan. Juan capítulo 10, verso 30 hasta el 34, para poderle dar sentido a esta lección número 17 que habla sobre la persona de Jesús. ¿Ok? Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Estamos hablando del capítulo 10, recuerden. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí le recordaron la ley levítica, ¿verdad? Que habla que todo hombre que se autonombrara con el nombre de Dios sería apedreado. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Eso se puede corroborar o comprobar con el Salmo 82:6 en concordancia. Y cuando llamó a Moisés también le dijo, sí, y a Aarón. También le dijo: tú serás a Faraón como Dios y Aarón será tu profeta. También lo dice el Señor allí. Podemos pasar así igualmente a Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:16, donde se nos habla sobre el misterio de la piedad. Esto es importante, hermano. Verdaderamente nosotros tenemos que estudiar, y eso lo habla bastante Juan, en casi todos sus capítulos, ¿no? Sobre todo a partir del 14, 15, 16. La deidad de Cristo 17. Hecho carne, no hombre. 17. La deidad de Cristo hecho carne, hecho hombre. Dios 100% hombre, 100% Dios. Para que tengamos la referencia, el ejemplo más grande de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, siendo hombres, con el poder de la resurrección del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer y somos más que vencedores con Cristo Jesús. Y debemos estar seguros, hermano, de que este ejemplo es para nosotros, para seguir su ejemplo, que debemos estar de ser obedientes, de ser sujetos a la palabra y al Espíritu, para poder ser uno con Él. Sí, pero antes de iniciar la lectura con Primera de Timoteo 3:16, quiero hacer hincapié en que cuando estábamos hablando de que estamos hablando de la persona de Jesús, ¿por qué tomo en cuenta del 30 al 34? Porque en el 33
le hablan específicamente a Jesús como hombre. Le dicen, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces, él está diciendo, él y el Padre son uno. Sí. ¿Ok? Pero aquí están haciendo referencia a Jesús como carne. Cuando hablamos de 1 de Timoteo 3:16, que habla sobre el misterio de la piedad, dice Pablo clara e indiscutiblemente dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Que Dios fue manifestado en carne. Fíjense, ¿no? Y dice aquí en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Están comprendiendo? Entonces, Dios fue manifestado en carne, es decir, que fue encarnado en la persona de Jesús, ¿okay? Justificado en el Espíritu, por su sangre fuimos nosotros justificados, verdaderamente, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a todo el mundo, creído en el mundo, sí, y recibido arriba en gloria. Entonces, hoy específicamente mi esposo va a tocar el tema de Jesucristo como hombre. Y que estando la verdad en él, no lo aceptaban. No es nada más que estaba diciendo que era Dios también, sino que cada vez que nosotros podemos, como ejemplo, que vivimos en la verdad, que somos la verdad porque la verdad está en ti y en mí, vamos a ser rechazados y apedreados, no como Jesús, pero nos van a decir de todo, hasta dentro de nuestras propias congregaciones vamos a ser apedreados, porque eso era lo que no aceptaban. Jesús como hombre era Dios, pero estaba sujeto al Padre, vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros como hombres debemos de mantenernos bajo ese mismo criterio, bajo esa misma autoridad y señorío. Nosotros debemos estar unidos a Jesús para que seamos uno también. Hablo de este tema porque es importante. Él como hombre pudo vencer, hermano, y venció con la ayuda del Espíritu Santo, con su santidad, con su moral. Era 100% santo, santo hombre y 100% Dios. Nosotros debemos de mantenernos en santidad, en integridad. Tener la moral de Cristo, ya lo hemos hablado en otras clases. De estar sujeto a la palabra. Es importante estar sujeto a la palabra y vivir la palabra. Tener el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Nos van a tratar igual. Nos van a tratar igual que a Jesús. Porque la verdad está en nosotros. La verdad está en nosotros. La verdad anduvo entre ellos. Fue predicada a ellos. Y fue predicada posteriormente al mundo, a los gentiles, a todos nosotros. Es importante seguir el ejemplo de Cristo siendo hombre, porque nosotros siendo carne, somos débiles. Debemos de ver el ejemplo de Cristo, que Él vino y venció a toda la potestad y a las tinieblas. Nosotros también. Pero tenemos que, en nuestro caminar con Cristo Jesús, mantenernos en ese criterio y bajo ese criterio, mantenernos en la vida. Porque el problema que nosotros tenemos es mantenernos en la vida. Y la vida es Cristo. Si está la vida, hay todo, hermano. Está la iglesia como instrumento de creación de Dios. Está la iglesia. Estamos nosotros con el testimonio de Jesús bajo el señorío de Cristo. Este tema es importante. Lo voy a tratar Jesús hombre. Jesús carne. Porque la carne, nosotros somos débiles. Ciertamente. Y podemos caer, hermano. Podemos caer. Podemos estar bien hoy, mañana no. Pero es importante que podamos entender que bajo la autoridad y el señorío de Cristo, la palabra y el Espíritu, vamos a vencer. Vamos a hacer su voluntad. Vamos a hacer su voluntad, no la nuestra. Lo vamos a hacer bajo el pensamiento, el amor de Cristo.
no bajo nuestro pensamiento y nuestros criterios, porque eso también rompe la unidad entre Él y nosotros. ¿Ibas a decir algo más? Sí, no, analizando en esto, ¿no? Ojo, lo acabas de decir tú también. Nosotros no es que seamos inconmovibles ante las tentaciones, no, ni ante las pruebas. Hemos demostrado más de una oportunidad que por ser hombres somos débiles, ¿verdad que sí? Pero, ¿acaso Jesús no fue tentado? ¿O acaso Jesús no fue puesto en prueba muchas veces? Sí. Simple y llanamente viendo el capítulo 10 que acabamos de leer, ellos tomaron piedra para apedrearle. Para hacer por las obras. Pero Sí. no nada más por las obras, sino por el contenido de lo que él estaba predicando. Exacto. Y él reaccionó, a ver, ¿cómo fue su reacción? ¿Acaso se enervó? ¿Acaso se sublevó? ¿Acaso se airó? Porque ese es el problema de nosotros los hombres. Ante una prueba o ante una tentación, ¿cómo nos vamos a comportar? Sí, reaccionamos. O cómo nos vamos a reaccionar. Sí. En eso tenemos mucho que Pero reflexionar. cada vez que nosotros hagamos la voluntad de Él, nos van a tratar igual. Hasta místicos nos pueden llamar. Sí. Nos van a llamar de fanáticos. Porque ese es lo primero que me van a decir, que soy fanático, que soy extremista. No, hermano. Yo tengo que cumplir y vivir la palabra. Estar bajo ese señorío. A lo mejor para usted no es importante, pero es importante. Para nosotros es importante tener esa comunión con Él, es tenerla con el Padre. Y que el Padre vea en nosotros el testimonio de Jesús. Y estaremos aprobados. Estaremos aprobados. Estaremos ganando la batalla contra la muerte, contra los poderes de Satanás. Leemos la Biblia y creemos que conocemos su contenido, pero carecemos de sabiduría y realmente de conocimiento, del conocimiento de Cristo. Hablamos y predicamos muchas veces y no conocemos quién es verdaderamente el Hijo de Dios y qué representa para nosotros, hermanos. Cuando el Padre nos revela el misterio de la piedad, Cristo hecho carne, hombre, a los hombres, y viene el Verbo hecho carne, como hombre a predicar al Padre, a hablar del testimonio del Padre y la obra del Padre, hermano, en todo tiempo y momento, y estar entre nosotros, porque Él está entre nosotros hoy en día. Los judíos no lo aceptaron y lo condenaron, y todavía hoy nosotros, mucha gente del mundo lo rechaza y no lo conocen realmente, ¿no? Por eso es que es importante que nosotros, sus hijos, estemos en unidad con Él, para que se vea la luz, se vea la vida en nosotros, para que el mundo pueda creerlo, pueda aceptarlo, hermano. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza que en la persona de Jesús hay un hombre que puede afirmar estar sin pecado, que vino de arriba y volvió arriba, y que es diferente a nuestra naturaleza carnal. Es una nueva raza. Es algo diferente, hermano. No es igual a nosotros. Él vino de arriba y fue arriba. Porque Él fue un hombre sin pecado y que aún el mundo no lo acepta. El mundo no tolera esa deidad. Y por eso el mundo de aquel tiempo lo crucificó. Y este tiempo lo rechaza. Su persona era de una pureza que los mismos cielos abiertos lo afirmaban y confirmaban. Jesús no tuvo pecado alguno. Era un hombre santo en todo, hermano. En todo. Fue el primogénito de una nueva raza. Estamos hablando de Jesús como hombre. Aquel que vino a través de una virgen y que fue creado por el Espíritu Santo. Fue un hombre santo. Y él mismo lo dijo en San Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si digo la verdad. Pero ¿quién lo acusa a él? ¿Quién lo acusa? ¿Quién lo pudo acusar? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y todavía seguimos diciendo lo mismo. ¿Por qué no le creemos? Hasta nosotros dentro del pueblo de Dios, que somos incrédulos, hermanos.
Todas las promesas de la Biblia la vamos a alcanzar si estamos sujetos a la palabra y al Espíritu y si vivimos la palabra. Si estamos bajo el señorío de Cristo, hermano, todo lo vamos a alcanzar. Todo lo que esté escrito es verdad en el libro, en la palabra de Dios. Cuando dice que nos transformará a la imagen y semejanza de Él, es tener parte moral con Cristo. Y este elemento trajo el odio de los hombres sobre Él. Si nosotros tenemos su testimonio, el odio de los hombres se vuelve en contra de nosotros. El mundo no lo quiere aceptar. Jesús habla y predica el testimonio del Padre. Nosotros debemos de hablar y predicar el testimonio del Hijo. No de nuestra grandeza, no de nuestro yo, no de lo que hablamos y hicimos en el pasado. Porque usted ve muchos predicadores y líderes, hablan de su grandeza y de su pasado y no hablan de Cristo. Ya dejaron de ser cristocéntricos en su altar. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Siempre hablar de Él y para Él. Todo lo debemos hacer para Él, no esperando nada a cambio. Él hablaba del testimonio del Padre y nosotros debemos hablar del testimonio del Hijo. Él hablaba de sí mismo. Estaba bajo el señorío del Padre a través del Espíritu Santo. Él se presenta al tercer día de su resurrección al Padre y declara ser sin mancha, sin pecado. El misterio de la piedad, el verbo hecho carne, hombre. Él no solo se vistió de carne, Él era de carne y vino a ser un hombre íntegro y real. Habla de Jesucristo 100% hombre. Y fue glorificado a la diestra del Padre, el 100% Dios. Él se sujetó al señorío del Padre. Y esto lo leemos en Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y esa ley espiritual va para nosotros también. Nosotros tenemos que ser lo que el Señor, el Hijo, manda. Hablar la palabra, hablar del testimonio de Jesús, de las grandes obras y maravillas de Cristo, de su señorío, de su deidad, de su poder, de su gloria, de Dios. Tenemos que aplicar esa ley espiritual a nuestras vidas. Debemos de estar sujetos, hablando la palabra viva. Ríos de agua viva son la palabra. Es el verbo, es espíritu, es poder. Eso es el señorío de Cristo, la grandeza de Cristo. Lo que nosotros tenemos que estar sujetos a Él. Sobre ese principio bíblico, nosotros tenemos que andar. Amén. Cuando dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Nosotros tenemos ese mandamiento. Normas, renglones, estatutos. Es la palabra de Dios, hermano. Y de lo que debo de hablar. Está en el libro de la vida. La palabra de Dios, la Biblia. Sé que su mandamiento es vida eterna. La palabra es vida eterna. La palabra tiene que estar en mí, en usted. Debemos de vivirla, guardarla, testificarla, hablarla. Bueno, estar sujeto. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que nosotros debemos de hablar es lo que el Hijo nos debe de indicar. Es lo que el Hijo debe de decirnos, darnos la instrucción. Cuando usted ve y lee en el libro de Jonás, le voy a dar un ejemplo. Cuando fue enviado Jonás por Jehová, el Señor le dijo, tú vas a predicar lo que yo te diga. Ese principio espiritual y bíblico debe ser para nosotros. Nosotros debemos de predicar lo que el Espíritu nos indica, lo que el Señor quiere, para que nuestras congregaciones puedan crecer espiritualmente. Con una profundidad tremenda que choca con la lógica y con el conocimiento humano, actuaba el Señor. Cuando nosotros actuamos en unidad con el Hijo,
y con el Espíritu Santo rompemos también la lógica humana. Nos llaman extremistas, nos llaman de todo. Hasta dentro de nuestras propias congregaciones somos y podemos ser rechazados porque vivimos y hablamos la verdad. Y eso le incomoda a los hombres. Y eso que nunca recurrió a palabras rebuscadas o difíciles. Él hablaba lo que el Padre le decía. Pero digo más que cualquier hombre sobre la tierra. Él dijo que sus palabras eran espíritu y eran vida. Yo te pregunto, hermano, ¿son espíritu y vida lo que estás predicando y viviendo? ¿Estás predicando lo que el Espíritu Santo quiere que hables? ¿Estás haciendo la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Tienen vida esa palabra que tú estás enseñando, predicando en tus congregaciones? Esos pastos están frescos, están alimentando. Estamos creciendo, el pueblo de Dios está creciendo. Nosotros estamos creciendo espiritualmente. Cada día nos estamos acercando a la plenitud de Cristo, a su imagen y semejanza, para que creyeran en Él. Él habló con naturalidad y con la autoridad que ningún hombre ha tenido. Si nosotros estamos predicando lo que el Espíritu quiere, lo que el Hijo quiere, y estamos predicando la verdad, la palabra, debemos estar hablando con autoridad. Debemos de tener la autoridad de Él, del Señor Jesús. Y habla continuamente de sí mismo, pero no se ocupa de sí mismo. Nosotros hablamos de nosotros mismos. Dejamos de predicar de tener una prédica cristocéntrica. Ya hablamos más del mundo, de otras cosas, y no hablamos del Señor, no hablamos de Dios. Hago la voluntad de mi Padre para poder decir, yo soy el pan de vida. Te pregunto, ¿lo que predica es pan de vida? ¿Lleva unción? ¿Está bendiciendo? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la verdad. Eres luz donde estás. Estás impactando tu ambiente. Está la verdad y los demás ven la verdad en ti. Está el testimonio de Jesús en nosotros. Lo puedes leer en Juan 14, 15, 16, 17, estas palabras. La palabra que él habló vienen del Padre. Y es por esto que la palabra no puede ser quitada o agregada. No la podemos cambiar, hermano, porque si no somos anatema. Pero son las respuestas a todos los problemas que ha tenido y tiene el hombre. ¿Y dónde están las respuestas a nuestras necesidades? En Jesús, en la palabra, en hacer su voluntad, hermano. Porque hasta los mismos hermanos que están en contra, que están haciendo su voluntad y lo hacen bajo su criterio, entran y chocan con la verdad, con la palabra, chocan con el mismo Jesús. Cuando nosotros lo hacemos bajo nuestros propios criterios, no hay bendición. No hay bendición. Los hombres chocan con esa verdad, pero hasta dentro del mismo pueblo de Dios, algunos chocan con la verdad. No les gusta. Salen corriendo, no les gusta, los ofenden. No podemos predicar un evangelio para no ofender a nadie. No, hermano, tenemos que predicar la verdad. Y la verdad ofende a mucha gente, hasta dentro de nuestras propias congregaciones. Y que Dios sí acepta. Y que si Dios acepta a su Hijo amado, nos transformará a nosotros. Si está su Hijo amado en nosotros, a su imagen y semejanza, a la misma altura de Cristo. Seremos instrumentos también del Padre. Para eso fue creado la iglesia, para Él y por Él, para que Él estuviese ahí, para que el Padre lo viera ahí, pero en nosotros. Para eso fue creado la iglesia como instrumento, para que las tinieblas retrocedan, para que estemos en la vida. La vida es Cristo. De la vida genera todo lo demás. Podemos hablar de doctrina, podemos hablar de todo, pero la vida tiene que estar ahí. No doctrina y después vida, no, es la vida.
Pero para lograr ser transformados debemos primero nacer de nuevo y morir al yo para que el Espíritu Santo nos transforme a su imagen y semejanza. Y podemos mover con el Espíritu, con Cristo, ser hombres y mujeres espirituales y no carnales, porque a veces nos parecemos a la iglesia de los Corintios. Porque Dios es nuestro Padre y podemos hacer lo que el Hijo hizo a través del Espíritu Santo. Debemos actuar conforme a Cristo, hermano, en todo. Sí, cuesta. La carne cuesta. Morir a la carne cuesta, el yo. A nuestros pensamientos, a lo que creemos que es cierto o es verdad. Debemos estar en el conocimiento de Él y para Él. Este es el ejemplo de Cristo. Cuando Él salió del agua, que vino el Espíritu, ya Él no era su yo, murió. Cristo como hombre se sujetó, hermano. Nosotros como hombres nos debemos de sujetar al Hijo y al Espíritu, a la palabra. Debemos de tener eso claro, hermano. Debemos de tener eso ya en nuestros corazones. Hacer su voluntad. Es difícil. Muchísimo, sí. Es difícil. Nosotros como hombres reaccionamos a cualquier eventualidad, a cualquier problema, a cualquier ataque que nos hagan. Cuando se meten con nosotros, reaccionamos, vamos a reaccionar y no debemos estar y reaccionar como Cristo. Cristo no reaccionó cuando lo acusaron, cuando lo bofetearon, cuando lo crucificaron. Él no reaccionó. Él nos dio tremendo ejemplo. Amén. Él hizo la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él. Cuando el Señor fue tentado por Satanás en el desierto, Él quería romper la unidad que había entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que Él quiere, que nosotros podamos perder la unidad que tenemos con Cristo. Nosotros no podemos permitir eso. Esto es lo que quiere destruir en nosotros. Si destruye eso en nosotros, entraría la muerte, el caos, entraría la desobediencia, la altivez, la sordera y la ceguera espiritual. Que actuemos independientemente. Nosotros no podemos actuar independientemente. Tenemos que estar sujetos a Él, al Señor Jesús, al Espíritu Santo. Esto no lo podemos permitir. Nunca podemos actuar solo, sin el Hijo. Porque la muerte y el pecado entrarían a nuestras vidas. Él dice, yo nunca voy a actuar por mi propia voluntad. Nos los enseñó, lo dijo, hermano. Nosotros tampoco podemos actuar sobre nuestra voluntad. Esto debe ser una gran enseñanza para todos los que siguen al Señor Jesucristo, porque por lo general hacemos las cosas bajo nuestro conocimiento y criterio. Y esto rompe la unidad. No hay cielos abiertos y la deidad de Cristo no estará en nosotros, como Él quiere que esté. Entra la muerte y el desorden y el caos a nuestras vidas. Ya no estaremos haciendo la voluntad de Él, sino de otro, del otro. Él vivió su vida sujeto al Padre, bajo esa autoridad como hombre. Es por esto que las enfermedades se iban, los demonios salían cuando hablaba. Y esto es la obra que Dios quiere hacer con nosotros, que actuemos como Cristo, hombre, con autoridad de Él. Va a pasar lo mismo. Que actuamos sujetos a su palabra y a su espíritu, va a pasar las mismas cosas van a pasar. Porque debemos de estar prestos. Cuando venga la tentación a nuestras vidas, hermanos, debo de permanecer en Cristo para poder vencer a los poderes de las tinieblas. Y que el poder de Él en nosotros pueda hacer retroceder ese poder maligno. Porque Jesús levantó a los muertos con una palabra. Nosotros debemos de tener vida. Viva la palabra de Dios en nosotros. ¿Cómo hacemos esto, hermano? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto, hermano? Viviendo la palabra, estando sujetos a la palabra y al Espíritu, para que estas obras de Jesús puedan estar en nosotros, porque ese es el objetivo. Estemos bajo la autoridad del Hijo, del Espíritu, de la palabra, y las mismas obras que hizo el Señor las vamos a hacer nosotros. Es más, amada esposa, dice el Señor que mayores cosas ¿Haremos qué? haremos.
mayores cosas. No nos maravillemos por esto. Lo enseñamos en la clase pasada. No nos maravillemos por esto, porque esas cosas van a pasar. ¿Ok? Levantar a los muertos o reprender a los demonios. La palabra con el respaldo del Espíritu Santo lo hará, no nosotros, hermanos, porque todo el poder ha sido dado a Él. Pero cuando le es dado las instrucciones, cuando Él le dio las instrucciones a sus discípulos, después de la resurrección, ya Él, un hombre glorificado, 100% Dios, 100% hombre, todo el poder le fue entregado por el Padre. Y Él nos dice que a medida que nos vayamos acercando a su plenitud, vayamos caminando a ese crecimiento espiritual, hechos a su imagen y semejanza, conforme a su imagen y semejanza, entonces ese poder estará en nosotros. Nuestro yo, por lo tanto, debe morir y resucitar en Cristo. Todos los días debemos de morir nuestro yo, nuestra carne, pero nuestra voluntad debe ser entregada a Él. Aparte de morir en el yo, nuestra voluntad debe ser entregada a Él, estar sujeta bajo el señorío del Hijo, de Él, de Cristo, para que el poder de Dios esté en cada uno de nosotros. Nosotros no seguimos a Jesús nada más por el poder, hermano. Tenemos que estar muy cuidadosos con eso, porque muchos están sacando provecho económico a eso. Y eso es pecado, eso no debe ser. Él anduvo haciendo el bien, era bueno, nunca se apuró. Era un hombre pausado, en reposo, con gozo en todas las cosas que vivió. Nosotros somos pausados. Tenemos gozo en todas las tribulaciones. Nos gozamos en las tribulaciones. Como Pablo. Como los apóstoles. Te estás gozando. Estás sujeto. Las afrontó con sabiduría de Dios y conocimiento. La estamos afrontando con sabiduría. Sabiduría celestial, sabiduría de Dios. Si nosotros entendemos esto y lo vivimos, lo ponemos en práctica, vivir como Cristo, es decir, tener la moral de Él, pensar, amar y hablar como Él, el Padre verá el testimonio de su Hijo en nosotros. Entonces seremos instrumento perfecto para la obra de Dios. Nosotros debemos de andar guiados por el Espíritu Santo. Esto va a traer grandes bendiciones espirituales para nuestras vidas y para la vida de muchas personas. Él se movió absolutamente bajo el señorío del Padre, por el Espíritu Santo. Es decir, se movió, anduvo por el Espíritu de Dios. Pedro lo enseñó, que si seguimos sus pisadas, llenos del Espíritu Santo, llegando a ser absolutamente subordinados al señorío de Cristo, veremos que las tinieblas se sujetarán a nosotros y todo lo podemos hacer bajo y con el nombre de Cristo. Orar, curar, reprender y echar demonios. Pero hermano, esto no es lo más importante. Lo más importante es mantenernos en el libro de la vida. Amén. Que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Cuando yo nazco de nuevo, yo soy conformado a la imagen de Cristo. Vamos a empezar a ser transformados durante mi vida. Es Él la cabeza y yo soy un miembro. Yo vengo a ser igual a Él. En Juan 10, 9 al 12, amada. 10, 9 al 12. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. 3 acciones, 3 verbos, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Sí, porque Él es la puerta. Para nosotros poder entender todo esto, hermano, nosotros debemos entrar por esa puerta. Estar bajo ese señorío y grandeza. A lo mejor muchos piensan que ya entraron. Pero estas cosas no están en ellos. ¿Qué cosas? El testimonio de Jesús. A lo mejor la vida no está, amada. A lo mejor el testimonio no está. La vida no está. La luz no está.
Entonces te pregunto, ¿hemos entrado por la puerta estrecha? Hemos entrado por la puerta, es esta que habla el Señor, Él. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida, pero lo más importante, amada, Él hizo la voluntad del Padre. Sí, Él también entró por esa puerta. claro. Es que él mismo es la puerta. Él también entró por esa puerta. Él es la puerta. Él hizo la voluntad del Padre. Podemos preguntarnos, ¿hemos entrado por esa puerta? ¿Estamos haciendo la voluntad del Hijo? ¿La voluntad del Espíritu Santo? ¿Estamos viviendo la palabra? ¿Estamos alimentándonos con estos pastos frescos y esta sabiduría hermosa? Este conocimiento grande que Él también nos está dando. ¿Ah? Porque Él es eso, es todo, hermano, es la vida, es todo. No podemos estar sin Él y vivir fuera de Él. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas y las dio. Él dio su vida por nosotros, hermano, para que estemos en unidad con Él, para que estemos bajo su señorío. Nos compró con su sangre preciosa. Nos compró. Él está hablando de su siervo amado. Hay dos tipos de siervos, si usted se pone a investigar. El siervo que trabaja por dinero y el siervo que lo hace porque es esclavo, porque sigue a su señor, porque sabe lo que quiere su señor y no pide nada a cambio. Nosotros somos el segundo. Queremos ser el segundo. Queremos ser el Deseamos segundo. Tenemos que hacer las cosas según la voluntad del Hijo sin esperar nada a cambio, hermano. Porque la recompensa ya la tenemos. ¿Sí? Nos la dio Él. Su vida, hermano, lo más grande, su vida, hermano, por nosotros. Qué grande. Mas el asalariado que no es pastor, de quien no son propios las ovejas, ve venir al lobo y se aleja de las ovejas y huye. Y el lobo arrebata la oveja y la dispersa. Es como el que enfrentamos los poderes de la muerte de Satanás. Es con Él que enfrentamos los poderes de la muerte y de Satanás, con Cristo. Somos más que vencedores. Él ya los venció. Nosotros en nuestro caminar con Cristo debemos hacer lo mismo, vencer a la muerte. Estar en la vida. Si estamos en la vida ya somos vencedores. Amados, si estamos en la vida somos vencedores. En conclusión, amados, hermanos, debemos de ser uno con el Hijo. Así como el Hijo se sujetó al Padre, eran uno. Nosotros tenemos que estar unidos con el Hijo, somos uno. Somos uno, en unidad en el Espíritu, bajo el señorío de Cristo, debemos de ser uno. No podemos actuar independientemente. Tenemos el ejemplo del Señor como hombre. Hemos hablado de cómo se sujetó al Espíritu y al Padre. Tenemos el ejemplo de Cristo que vino a hacer la voluntad del Padre. Te pregunto, ¿qué voluntad estás haciendo? ¿La tuya o la de Satanás? ¿Eres instrumento de la luz o de las tinieblas? ¿Tienes vida y das vida? ¿O eres y representas la muerte? No crece nada, todo se muere. ¿Eres uno con el Señor? Somos uno. Estamos bajo el señorío de Cristo. Estamos viviendo la palabra en verdad y en espíritu, hermano. Como si fuésemos grandes adoradores. El Señor eso es lo que busca. Que lo adoremos. Pero vamos a empezar adorándolo cuando nosotros nos postramos en obediencia. Cuando nosotros nos entregamos nuestra voluntad a Él. Vamos a entrar en una armónica, una bella adoración. Ser obediente.
Voy a hablar lo que Él me indica y me dice. Voy a caminar para donde Él quiere que yo vaya. Y voy a hablar y hacer las obras que Él hizo. Qué bello, ¿verdad, hermano? Amén. Voy a hacer esas obras. Y voy a estar bajo el señorío de Cristo y usted también. Dios los bendiga, hermano. Que estas palabras y esta enseñanza puedan ser profundizadas por ustedes. Buscar más elementos. Meterse más en las aguas del Espíritu, en la palabra. Remar más hacia la plenitud de Cristo, hacia la grandeza de Cristo, a su imagen y semejanza, hermano. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Dios les bendiga.